Saludamos a todos con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí en nuestro culto del día jueves. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hacerlo por este medio. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos ve, que nos escucha, a todos los miembros de la iglesia, a todos aquellos que se congregan y a aquellos también que siempre nos ven online, que siempre nos ven por medio de las redes sociales. Estamos aquí para orar juntos. Especialmente el día jueves es un día de discipulado, un día de estudio bíblico, en donde podemos compartir la palabra. Sabemos que la fe crece por medio del conocimiento de la palabra del Señor. Así queremos en esta noche dar oportunidad para tener un tiempo de devocional a través de la alabanza, de la adoración. Quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Jesús, en esta noche queremos exaltarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Bendito Dios, te adoramos. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es vencedor. Exáltate, oh gran Cordero,
tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es vencedor. Te adoramos, Señor. Tú eres fiel, Señor, a pesar de las circunstancias. Tú eres fiel, Señor. Te adoramos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad y lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder y que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tu mirada nos llena de paz, Señor, y sabemos que tú nos miras en este momento, Señor. Te adoramos, Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. El
la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. 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 Te damos gracias, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Es verdad, como dice esta alabanza, debemos darle gracias a Dios por todo. Yo sé que en los momentos difíciles cuesta dar gracias, pero cuando tenemos el conocimiento de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, podemos decirle gracias, Señor, porque el control está en tus manos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6, dice la palabra del Señor: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El último capítulo del libro de Apocalipsis, el apóstol San Juan, el escritor de este libro profético del Nuevo Testamento, en la última parte, él lanza una expresión que hoy en día debemos ponerle mucha atención. La Biblia dice, para mostrar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Hay cosas que en la Biblia están reveladas que deben suceder pronto. Muchas de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta en la palabra del Señor es que las cosas reveladas son para nosotros, dice la Biblia. Todo lo que el Señor reveló en su palabra es para nosotros, para que cada uno de nosotros ponga atención a lo que ella dice, porque cada uno de las cosas que van aconteciendo, las que han acontecido antes, las que acontecen ahora y posterior a estas, tienen un propósito de ser. Tienen un propósito. Dios es el creador, el que estructuró este mundo conforme a su voluntad, y el que también, de acuerdo a su palabra y a sus promesas y a su propósito, se irá cumpliendo con cada una de ellas. ¿Qué cosas deben suceder pronto? Según el libro de Apocalipsis y según lo que dice la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que todo lo que ha acontecido, o todo lo que está aconteciendo, está bajo la estructura, el tiempo de Dios. Todo está bajo el tiempo de Dios. Todo lo que el Señor fue permitiendo,
Si vamos al libro de Romanos capítulo 11, versículo 25, dice la palabra del Señor, hablando el apóstol San Pablo en este capítulo 11 que habla de la nación de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo que está aconteciendo en el pueblo de Israel es lo que es en parte para ellos. Israel hoy en día cree en un Dios todopoderoso. Cree en el Dios que creó el cielo y la tierra. Pero lo que Israel como nación todavía no acepta es el Mesías que nació hace 2000 años. El Señor Jesucristo. Ellos todavía están esperando que nazca un Mesías. Hasta ese propósito está dentro de la voluntad de Dios. Está profetizado en la palabra del Señor. Por eso dice Pablo que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ellos creen en Dios. El pueblo de Israel como nación, los judíos, creen en parte porque están endurecidos en parte. Creen en el Dios todopoderoso, creen en el Padre, pero todavía no aceptan a Jesús que nació hace 2000 años. Pero un día lo aceptarán. Un día lo aceptarán. Pero según este versículo, capítulo 11, versículo 25 de Romanos, dice que Israel está endurecido en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son todos aquellos que no somos nacidos en el pueblo de Israel. De todas las naciones, de todas las tribus, de todos los idiomas, somos los gentiles. Pero la Biblia dice que Israel está endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto se le conoce como el tiempo de los gentiles. Quiere decir que del resto de naciones irán aceptando a Jesús como Salvador. El cristianismo, la palabra del Señor correrá por diferentes idiomas, naciones. Y mucha gente llegará al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador. Y hoy en día podemos ver la iglesia extendida por diferentes naciones, lenguas, continentes, aparte del pueblo de Israel, aceptando a Jesús como Salvador. Y la Biblia dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aunque la plenitud de los gentiles no ha entrado todavía, pero sí el evangelio está creciendo. Esto está en el propósito de Dios. Está en el propósito de Dios. Y cada vez que la iglesia va creciendo, se va cumpliendo esta promesa maravillosa que el evangelio está creciendo cada vez más. Aleluya. Por eso hay iglesia en diferentes partes del mundo. Por eso hay iglesia en diferentes lugares. Y agradecemos al Señor por esto. Pero este tiempo que se conoce como la dispensación o el tiempo de la iglesia, que la iglesia está creciendo cada vez más. La palabra del Señor nos enseña que este tiempo cada vez se va cortando, va terminando, va terminando. Pero la Biblia dice, hermanos, que otra de las evidencias que nos muestra la palabra del Señor, que el tiempo de la iglesia o el tiempo de la gracia se va terminando, es lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 8, en el versículo 7, dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, de la tierra de donde se pone el sol,
y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. ¿A qué pueblo, según el contexto de este versículo, se está refiriendo el profeta Zacarías? Se está refiriendo al pueblo de Israel, a la nación de Israel, a todos aquellos que fueron dispersos por diferentes lugares, por diferentes naciones de los judíos, pero que cada vez están retornando a la nación, a su tierra. Y eso es una de las profecías que se ha ido cumpliendo cada vez más en la palabra. Los judíos regresarán a su tierra. El pueblo de Israel, la nación de Israel están regresando muchas familias. Están volviendo nuevamente a aquella forma, aquella promesa que su palabra nos enseña. La Biblia nos enseña que ellos cada vez están regresando a su tierra prometida. Y esa es una de las evidencias muy fuertes que hoy en día podemos ver en la palabra del Señor. Otra de las evidencias, otra de las promesas o de las profecías, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice el apóstol San Pablo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo quien al presente lo detiene hasta que él sea a su vez quitado de en medio. El apóstol San Pablo en este capítulo 2, mire que el tema, uno de los subtemas que Pablo habla en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, es la segunda venida del Señor. La primera venida de Jesús fue para morir en la cruz. Pero su segunda venida ya no es, el Señor vendrá por segunda vez, ya no a morir en una cruz, sino Él vendrá para llevar su iglesia. Y existen promesas, profecías en su palabra, que son evidencia de que Jesús está cerca. Y una de ellas es esta: ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Son todas aquellas acciones a nivel mundial que van en contra de la palabra del Señor, en contra de la voluntad de Dios. Y hoy en día a nivel mundial hemos podido ver este misterio de pecado rebelándose contra Dios, rebelándose contra la moral, rebelándose contra la voluntad del Señor. Y Pablo lo cataloga como la acción, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero si no se manifiesta totalmente este misterio de la iniquidad, dice la palabra, es porque al presente hay quien lo detiene. ¿Y qué es lo que le detiene que se manifieste plenamente el misterio de la iniquidad en medio de este mundo? Es todavía la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo en medio de la iglesia del Señor. La iglesia cumple dos cosas importantes, mi amado oyente, en esta tierra. La luz de este mundo, dice. Vosotros, Jesús le dijo a sus discípulos, hablando para la iglesia: vosotros sois la luz de este mundo. Segundo, vosotros sois la sal de esta tierra. Y por ende, la luz sirve para alumbrar en medio de la oscuridad. Y la sal sirve para preservar, para que no se dañe ciertas cosas que se puede poner. Y un ejemplo tan sencillo es el agua del mar. Usted puede ver el agua del mar. Es salada. Es un agua que está ahí siempre, pero no se daña. ¿Por qué? Porque hay sal. La sal preserva. Asimismo, la iglesia, el Espíritu Santo en medio de la iglesia, cumple el propósito de preservar todavía la santidad del Señor o la voluntad del Señor en medio de este mundo. Y lo que dice Pablo: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo
que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio. Cuando sea quitado del medio, dice el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Entonces, mis amados oyentes, mis amados hermanos, vemos evidencias en la palabra en donde nos muestra prácticamente que la venida del Señor está cerca. Está cerca. Otra de las versículos que podemos respaldarnos es lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 37. El escritor de esta carta dice una cosa muy importante. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor a través de este versículo promete y nos anima a cada uno de nosotros, mi amado oyente. No se desanime, no se desaliente. Aunque estemos pasando por días difíciles, es verdad. Aunque no es fácil asimilar todas las noticias que nos llegan de 200, 300 muertos en Europa, en Italia, en diferentes lugares. Aunque nos duele ver a muchos compatriotas también que están sufriendo. Pero no se desanime, no se desaliente. La vida continúa y hay que seguir confiando en el Señor. Dice en su palabra, porque aún un poquito y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Jesús por segunda vez. Cristo viene por segunda vez. Y como permítanme ponerle mis propias palabras a este versículo, aguanten un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y miren lo que dice el versículo 38, mi amado oyente. Mas el justo vivirá por fe. Usted y yo vivimos por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en las promesas del Señor. Por fe en las promesas del Señor. Y estas promesas en su palabra no caducan, no terminan, no se agotan, porque estas promesas han sido motivo para alentar al pueblo desde hace siglos antes, desde hoy y para siempre. El justo vivirá por la fe, dice, vivirá por fe. Y si retrocediera el justo, no agradará mi alma. No somos de los que retrocedemos. Hay que seguir adelante. Hay que seguir bajo las promesas del Señor. Hay que seguir bajo la bendición del Señor, mi amado oyente, mi amado hermano. No se desanime, no se enfríe espiritualmente, no permita que estas circunstancias le hagan dudar de las promesas del Señor. No. Vendrán tiempos más difíciles según la palabra, pero es la fe en las promesas del Señor que nos permiten seguir hacia adelante. Entonces, el Señor promete y dice, un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ya sabemos por la palabra, y volviendo a citar lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Quién es el que motiva el misterio de la iniquidad, del pecado? Es Satanás, es el enemigo. Es el enemigo. Y él ya está moviendo sus influencias, moviendo sus instrumentos, para que a nivel mundial, personal, global, la gente se desanime, se desaliente. Pero por eso la palabra del Señor dice, no retroceda, siga hacia adelante, siga hacia adelante. Dios todavía sigue escuchando su oración, escuchando su clamor, escuchando su necesidad. Sí, mi amado oyente, todavía. Quizás mucha gente que nos ve pueda preguntarse, sí, pero si Dios escucha nuestro clamor, si Dios ve lo que estamos pasando, ¿acaso no ve los casos difíciles que están pasando hoy en día? Es verdad, pero en medio de aquello hay un propósito, el propósito de Dios en nuestras vidas.
cuando el Señor venga por segunda vez. La Biblia encontramos que existen muchos nombres con respecto a la venida del Señor. Segunda de Corintios, el capítulo 1, versículo 14. El apóstol San Pablo dice: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. ¿Cuál será ese día? Cuando Él venga por segunda vez. Cuando Él venga a llevar su iglesia. Ahí la Biblia nos enseña, y Pablo decía a los corintios: ese día se verá que ustedes somos vuestra gloria, decía. Como también vosotros la nuestra. ¿En qué sentido? En el sentido de que en medio de las pruebas, de dificultades, proseguimos hacia adelante y llegar juntos a la presencia del Señor. No de los que quedamos atrás, sino de los que vamos hacia adelante, a pesar de las dificultades y adversidades que puedan presentarse. Pero la Biblia dice: así nos presentaremos para el día del Señor Jesús. Ese será el día. Será un día glorioso. Ayer veía un video donde la nación de Israel, que también está en cuarentena, alguien desde el balcón recitaba versículos del Antiguo Testamento y la gente del resto de los edificios decía: amén, Adonai, Elohim. La gente está volviendo a tener conciencia de la necesidad de confiar en el Dios Todopoderoso. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice la palabra del Señor: pero el día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre. Sino solo mi Padre. El día y la hora nadie sabe. Porque el Señor quiere que usted y yo tengamos una vida preparada. Preparada. No importa la edad que usted tenga. Hay que tener una vida preparada. Acercarse al Señor. Aquí no hablamos de religión. No hablamos de cambiar de religión. Religión no salva. Es esa relación con Cristo Jesús por medio del conocimiento de la palabra. Si usted quiere entender o saber cuál es la voluntad de Dios, lea la Biblia. Vaya a la palabra. Si usted quiere que el Señor anime su vida, ahí está la palabra. Si quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia. Lea la palabra del Señor. Pero la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ni aun los ángeles de los cielos. Solo el Padre sabe el día y la hora en que Cristo volverá por segunda vez. Y es necesario tener una vida preparada. Y el versículo 37 dice: serán como los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Será un día normal. Pero Dios quiere que no solamente mostremos evidencia de nuestra espiritualidad en el templo, no. En cualquier lugar que nosotros estemos, sepamos y debemos entender esto, de que el Señor es omnisciente, el Señor conoce todo, el Señor sabe todo de nosotros. En nuestra vida debe haber una vida de temor hacia Él y vivir conforme su voluntad. Muchas de las veces hoy en día pasamos por días difíciles y queremos que ya mañana el Señor solucione. Y el Señor por años nos está llamando y diciendo: arrepiéntate, vuelve, deje ese camino que ya no le agrada a Dios. Y el Señor le está diciendo: vuelve a mí. Y no obedecemos. No obedecemos. Hay gente que en diferentes países predica la palabra,
pero que quizás su confianza es las cosas externas, las cosas materiales. Como que no necesita de Dios, pero necesitamos de Dios las 24 horas, necesitamos de Dios los 7 días de la semana, necesitamos de Dios los 30 días, los 365 días, necesitamos de Dios. Todos los días son santos porque en todos está la presencia del Señor. Mi amado oyente, Jesús dijo una cosa muy clara: la venida del Señor será como los días de Noé. Unos estarán comiendo, casándose, dándose en matrimonio, trabajando normalmente, y hasta que llegó el diluvio. Así será la venida del Señor. Lo que la Biblia sencillamente nos muestra son señales. Y una de las señales es esta. Es esta. Filipenses capítulo 1, versículo 10. El apóstol San Pablo, hablando del día del Señor, miren lo que él dice. Filipenses 1:10 dice, doy gracias a Dios por esto, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Sinceridad. Sinceridad. No una religiosidad, sino una sinceridad. Donde usted y yo podemos decir, yo necesito de Dios. Yo necesito acercarme a Dios. Pero Pablo decía a los hermanos de la iglesia de la ciudad de Filipo, les decía, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El Señor quiere que para ese día, estemos con una vida sincera e irreprensible. E irreprensible. Entonces, Pablo es prolijo en enseñarnos esto. Y si vamos un poquito más al capítulo, Filipenses capítulo 2, versículo 16, mire lo que Pablo aconseja a los hermanos de la iglesia de Filipos. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? Esta. Hay que agarrarse de la palabra. En los momentos difíciles hay que agarrarse de la promesa del Señor. En los momentos de victoria, de bendición, de abundancia, también hay que agarrarse de la palabra para vivir una vida de gratitud, agradecida por todo lo que el Señor permite y lo que no permite. Entonces Pablo dice, hay que agarrarse de la palabra de vida para que en el día de Cristo, cuando el Señor venga por segunda vez, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Porque Pablo, ¿qué decía? Hermanos de la iglesia de Filipos, agárrense de la palabra, para que cuando el Señor venga por segunda vez, todos podamos ir a la presencia del Señor. No vaya a ser que alguno se quede, y yo pueda decir, he trabajado en vano. Tanto le enseñé la palabra, tanto le enseñé el evangelio, tanto le enseñé a confiar en la palabra que nunca obedeció. Entonces Pablo decía, para eso hay que agarrarse de la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mi amado oyente, en esta noche, mi amado hermano, en esta noche, yo quiero animarle a través de esta palabra. Veremos quizás en otras clases de discipulado lo que la Biblia nos enseña, que vendrán días peores. La Biblia habla incluso de señales de los cielos. Mateo capítulo 24. La grande pregunta que los discípulos le hicieron a los discípulos. Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que sea derribada. Y miren lo que dice el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas?
Segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Tercera pregunta. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Y Jesús comenzó a responder en una manera estructurada cada una de estas tres preguntas. Y lo primero, versículo 4, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque lo que más tenemos en esta sociedad son religiones, sectas, de diferentes lugares, que tratan de enseñar, pero no tienen una correcta interpretación de la palabra. Jesús le dijo, nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Salvador, y a muchos engañarán. Versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y mire lo que dice, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Eso vemos en este mundo, en diferentes países, en diferentes continentes. Guerras, nación contra nación, reino contra reino. Y mire lo que dice el versículo 7. Y habrá pestes. Y hoy en día estamos viviendo una de ellas. Es una señal de la venida del Señor. Habrá pestes. Habrá hambres. Terremotos en diferentes lugares. Y la Biblia lo cataloga. Jesús en el versículo 8 dice, todo esto será principio de dolores. No lo digo yo, dice la Biblia. Será principio de dolores. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en medio de estas circunstancias difíciles de guerras, nación contra nación, reino contra reino? ¿Qué debemos hacer en estos tiempos de pestes, de hambres, terremotos en diferentes lugares? Confiar en el Señor. Primero, confiar en sus promesas. Confiar en este libro que nunca sus promesas se han agotado. La palabra no cambia, la palabra de Dios permanece. Confiar en el Señor. Segundo, acercarnos a Dios. Para eso necesitamos volver a la palabra. Y el Señor, cuando usted y yo queremos acercarnos a Dios, el Señor dice, arrepiéntete de tus pecados. Acéptale a Jesús como Salvador y vive no conforme a la religión, sino conforme a la Biblia, conforme a la palabra del Señor. Una vez que primero ha confiado, se ha arrepentido. Tercero, edifique su vida espiritual con una relación con Dios, a través de la oración, a través de la edificación, a través del congregarse en un lugar que exalte y glorifique el nombre del Señor. Mi amado oyente, eso es lo que dice la palabra. Entonces hay que volver a esa confianza en Él. Hay que volver al hogar del Señor, que es la presencia de Dios. Que nosotros en esta noche no nos olvidemos de que hay un Dios todopoderoso en quien podemos confiar. Quisiera en esta noche terminar con una oración. Quisiera orar por cada una de las familias que nos están oyendo, que nos están escuchando. Nos vienen días difíciles, sí, pero hay que confiar en Él. Hay que usar de esa creatividad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para pasar estos tiempos. La iglesia no para, la iglesia no se detiene. La palabra no está presa, la palabra llega. Y no es el hecho de que ante esto podemos enviar un poco de gente que ora por sanidad a diferentes lugares como esto, no. Hay que también ser sabios
hay que también, hermano, esperar en la promesa del Señor y confiar. Oremos. Padre eterno, muchas gracias en esta noche. Gracias por cada oyente, mi Dios, que tu palabra fluye en esta noche sobre cada hogar, sobre cada vida, edificando, fortaleciendo la vida espiritual, Señor. Mira cuántas familias, Señor, aquí en la ciudad de Cuenca están sufriendo, Señor. Mira, mi Dios, aleluya. Más en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú tienes poder para detener todas estas cosas adversas, Padre eterno. Mi Dios, como un día te dijo tu siervo, el rey Saúl, Señor, en tus presencia, en tus manos encontraremos misericordia, Señor, mi Dios. Tú eres un Dios misericordioso, mi Padre. En esta noche, mi Dios, queremos decirte, mi Dios, que seguimos confiando en tu promesa, Señor, en tu palabra, Señor maravilloso. Mi Dios, que tu palabra llegue a aquellas vidas necesitadas en cualquier lugar que esté el Señor. Gracias, Padre de la gloria, te damos en esta noche. Y pedimos que tú bendigas, Señor, a todos mis hermanos que asisten a la iglesia, mi Dios, y a aquellos que no asisten, mi Dios, también, que sean edificados, fortalecidos por medio de tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Padre, te damos en el nombre precioso de Jesús, ahora y siempre. Amén. El día domingo estaremos aquí en nuestro culto, 10 de la mañana. Estaremos transmitiendo también, gloria al nombre de Jesús, estaremos transmitiendo nuestro culto. Y el domingo es día del Señor. ¿Por qué no darle gracias al Señor por cada día que estamos acá, a través de este medio, a través de esta forma de predicar la palabra? Aunque como iglesia siempre estamos transmitiendo nuestros cultos, siempre hemos estado transmitiendo. ¿Por qué? Porque creemos que la iglesia somos cada uno de nosotros en cualquier lugar del mundo. Un saludo para todos aquellos hermanos que nos escuchan fuera de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro país también, que siempre nos mandan saludos. Oramos por ellos, aquellos que están en Italia, en España, que como siempre les digo por interno, no dejamos de orar por ustedes en cada uno de nuestros tiempos que tenemos de oración. Que Dios les bendiga, la paz del Señor.